Continuamos nuestro conversatorio con el general Soto Jiménez, porque nunca se pierde el tiempo para aprender de todo lo que tiene que ver con la formación y la forjación de esto a lo que nos hemos asido tanto los dominicanos, que es el concepto y el criterio de la soberanía de república, de nación, de la nación dominicana. Yo lo que te decía es que hay que catalizar el heroísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa pregunta que tú te hiciste. Ese ¿Y por es qué? el valor mayor que tenemos los dominicanos. No, pero la mayor riqueza. Pero que tu pregunta lo dice todo. Y si, ¿por qué este caudal de heroísmo? Y te lo voy a explicar ahora. El dominicano, en su aislamiento, en su pobreza, en sus dificultades, entonces se dio cuenta ya en la medianía de su vida como nación, como grupo humano, se dio cuenta que lo único que funciona es el heroísmo. Entonces, claro, el heroísmo nos libró los ingleses, nos libró de las depredaciones continuas de los piratas. El heroísmo nos libró también varias veces de las agresiones de Francia y del dominio de Francia. El heroísmo nos libró de los haitianos, nos dio la independencia, nos dio entonces el Estado dominicano. Entonces, cuando llega la restauración, ahí es que yo quiero situarte, ese mismo heroísmo, ese valor fundamental que tiene el pueblo dominicano, y yo no estoy hablando de una tercera persona, que está en ti, en tu cultura, y lo que hicieron esa gesta fueron tus tatarabuelos, y los míos, y los de todos los dominicanos, de todos los dominicanos. Entonces, precisamente, se da cuenta, pero se da cuenta de manera sabia y oportunista. Dice, bueno, pero esto es lo que funciona. Y eso lo va a llevar no solamente a vencer también a los españoles. Ojo, cuando yo hablo de los españoles en la restauración, estamos hablando del poder militar más grande de la tierra en ese momento. Y sí, lo vencieron esos dominicanos descalzos, desarmados y en inferioridad numérica y poco organizados. Lo venció el heroísmo, el valor de las mujeres y los hombres dominicanos. Y otra cosa, que es lo que te quería decir, que es el momento de inflexión. A partir de ahí, de que el heroísmo es el elemento milagroso, entonces el dominicano se lo aplica a todo. Y eso va a llevar al dominicano a las desgracias de las revoluciones, de las guerras intestinas, de la época de la montonera, ¿verdad? Porque eso es lo que funciona. Eso es lo que ha funcionado siempre para ellos, en su mente. Lo marca y lo lleva a, entonces lo aplican en todo. Una secuencia de guerra. Como dice el dominicano, aplícame la cuestión. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha permitido sobrevivir al dominicano y al tenerlo todo. Porque esa es otra cosa que hay que decir y repetirlo en este programa. ¿Tú sabes qué? Que al dominicano nadie le ha dado nada. Todo lo que tiene el dominicano, lo bueno y lo malo, es obra de él. Y fundamentalmente de su heroísmo como postura y forma de vida. Entonces, ese heroísmo desbocado, desideologizado, produjo el fenómeno de la montonera, de la época de Concho Primo. Por eso que yo digo, y excúsame la grosería en este programa, que el heroísmo, ¿verdad? Sí, ha salvado muchas veces la patria y la ha jodido también. Abstrayéndonos de momentos y sobre eso, y partiendo de eso último, de que la ha jodido también a la patria, ese mismo heroísmo, y abstrayéndonos de circunstancias de tiempo, ni antes, ni después, ni permanente. Ese heroísmo pudiera expresarse en la búsqueda de institucionalizar y desarrollar la nación con relación, lo digo, a todas esas crisis y momentos económicos y políticos, incluyendo lo que estamos viviendo, claro, o lo que hemos vivido, claro, en búsqueda de... Yo lo digo poéticamente, yo lo digo que los machetes, los juzos, las lanzas, se han ido a vivir a las banderas. Eso es lo que tú estás hablando, el proceso de institucionalidad. Y entonces
el gran dilema dominicano es aplicar esa fuerza, porque el heroísmo es una fuerza que duerme en el seno del pueblo, ¿verdad? Para alcanzar la felicidad colectiva, ¿verdad? ¿Qué es posible? Entonces tenemos esperanza. Pero no, tenemos esperanza, no, vivimos en eso. Nosotros vivimos en eso, el pueblo dominicano vive en eso. Porque, óyeme, déjame decirte que, fíjate lo que... Se entretiene en el aguardiente de vez en cuando, pero vuelve. No, en el aguardiente, eso es parte también de su cultura, porque es que la identidad nacional es más allá de lo tradicional, de la raza, de la geografía, que son elementos también, ¿verdad? Pero la economía, no. Es que la identidad nacional en un gran porcentaje es cultural, la cultura. Ahora, cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de violín, arpa, declamación, teatro, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la postura que toma un grupo humano frente a la vida. Y el dominicano entonces tiene una cultura muy particular, que es parte de su identidad nacional. Y entonces, lo que tú has dicho que es una pregunta interesantísima. Sobre esa fuerza, porque es una fuerza. Sí. Claro que sí, se puede no solamente canalizar. Esa continuidad de rebeldía. Tener cuidado en domarla, para que no nos convertamos en una mojiganga. Esa fuerza hay que alentarla, pero hay que organizarla. Hay que contenerla en las instituciones sociales, en las instituciones del Estado nacional. Pero esa fuerza hay que preservarla, esa fuerza pristina. Hay que preservarla, porque, y la mejor fórmula te la voy a decir, no solamente eso tan poético, que todo eso se ha ido a vivir a las banderas y al himno nacional, no, ¿tú sabes dónde que está? Yo digo una frase que siempre repito, yo repito mucho esa frase, digo que hay que volver a Capotillo, hay que volver a Capotillo, y cuando yo hablo de volver a Capotillo, no es volver simplemente a las batallas. El elemento de la batalla siempre está ahí, para cuando sea necesario, ¿verdad? Para cuando sea necesario, sí, como parte de la defensa nacional. Yo lo que digo es que hay que volver a Capotillo, a la postura ciudadana de Capotillo. Entonces, las grandes batallas del presente en la democracia, ¿cuáles son las grandes batallas? Hay que librarlas, hay que volver a Capotillo aquí, en este set de televisión, hay que volver a Capotillo en la fábrica, hay que volver a Capotillo en el taller, hay que volver a Capotillo en las escuelas, hay que volver a Capotillo en el cuartel. Es una postura... En el reclamo de la identidad. No, en el reclamo no, en el ejercicio de la democracia. Porque a nosotros nos metió en la cabeza, ¿verdad? Y yo creo que es parte de una especie de chantaje. Que la democracia tiene que ser tolerante, permitiva, y no es todo lo contrario. Para tú alcanzar los estadios de la democracia, ¿verdad? Para usted alcanzar los estadios de la democracia, aquello de el gobierno de las mayorías por la mayoría y para las mayorías. Óyeme, para tú alcanzar eso y la equidad que supone la democracia, eso se requiere, la autoridad, pero no la autoridad de los déspotas. No, se requiere la autoridad de las leyes, de las instituciones. De eso que estamos hablando, sí, de eso que se requiere, ¿verdad? Entonces, la democracia requiere de autoridad para ser democracia. Y la democracia, como dijo alguien una vez, solamente se cura con más democracia. En ese heroísmo, en esa rebeldía, en eso que se conformara en nuestra historia, es donde pudiera explicarse algo que a mí durante mucho tiempo me ha llamado de manera particular la atención. La trascendencia. Sí. El hecho de que el dominicano, a pesar de ser tan territorialmente una media isla y en términos de población minúscula, porque estamos hablando de que al cabo del tiempo sí, hemos terminado siendo no más de 12 millones de personas, lo cual es minúsculo con relación a la población de muchísimas naciones del mundo. Y ni que poner como ejemplo China, la India como referente, sí, porque son demasiados, ni siquiera Ucrania, que está ahora en el escenario, descubierta por todos nosotros, por aquellos que incluso no la conocían. Esa dominicanidad, ese heroísmo, esa rebeldía, pudiera ser lo que nos lleva a ser tan trascendente, a pesar de ser tan pequeños, a tener
dentro de los 100 dominicanos más, dentro de los 100 ciudadanos del mundo trascendente en el deporte, a nosotros tener una representación. Sí. De los 100 dominicanos trascendentes en la música, tener una representación. Claro. A tener, por ejemplo, dentro de los géneros musicales del mundo, 2 géneros reconocidos como parte. Esa fuerza, yo te dije que eso es una fuerza. La dominicanidad, ¿verdad? Y el heroísmo. El heroísmo que supone, pero no solamente te imaginas el heroísmo con un machete en la mano y con un sable y con un fusil en la mano. No, la búsqueda diaria de la subsistencia. De la vida y la postura frente a la vida. Entonces yo te digo a ti que esa fuerza, que es la respuesta a tu pregunta fundamental, esa fuerza domesticada, amaestrada, no bruta, ¿verdad? No solamente puede hacer en el futuro, yo no creo eso. No, esa fuerza es la que nos mantiene a nosotros en medio de nuestros dilemas, de nuestras carencias, en los conflictos. De todo. Eso mismo, ¿verdad? Hay gente, cuando ve esa diatriba permanente de la sociedad dominicana, entonces se espanta. Yo creo que no, yo creo que eso es una fuerza también, además que es la democracia. Esa contradicción que nos llevan a acontecimientos de estarnos sustituyendo a nosotros mismos, por nosotros mismos en los espacios de políticos, de poder. Sí, esa es parte del gran dilema dominicano. Por eso es que tú dices que se repite, la historia dominicana vive llena de repeticiones. Los eventos se repiten. ¿Pero por qué? Porque la materia prima es la misma. ¿Por qué se repite en política? ¿Verdad? Porque los partidos, aunque tengan otro nombre, son los mismos de siempre. ¿Por qué son los mismos de siempre? Porque tienen la misma base de sustentación de sustentación social. No. Por ejemplo, el Partido Azul. El Partido Azul, tú puedes identificar el Partido Azul del siglo XIX, el Partido de la Restauración, en el PLD o en el PRD. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque es magia. Porque somos nosotros. No, porque tienen la misma base de sustentación social y por lo tanto sus expresiones son las mismas y eso llega, ¿verdad? Que si usted investiga más, usted se va a dar cuenta que los líderes, hay líderes nacionales que han sido antes, no porque han reencarnado, ¿verdad? Sino por lo que te digo, es que se repiten la misma base de sustentación social. Eso se aplica también al amor, en el caso del dominicano, que pudiera parecer que no viene a cuento en este caso, sí. Pero a la pasión, al amor, a lo que tiene que ver con los gustos, eso se aplica también ahí. Esos son códigos culturales también, no el amor, porque ahí está Soto diciendo que el amor es un código cultural, no, que lo es. Yo lo que digo es que esos son parte del código de la dominicanidad, ¿verdad? Entonces, parte del código está eso, lo que es el sentido erótico del dominicano, está ahí. Están otras cosas como el gallo, por ejemplo. Sí, fíjate cómo el gallo inunda todo el ideograma dominicano. Y dentro de esos códigos está entonces el valor personal, ¿verdad? Y son parte de los códigos. Ese código festivo que tú lo dijiste, vamos a llamarle aguardentoso del dominicano, es parte de su código. Eso explica... Y se mezcla, y todo se mezcla, ¿dónde? En la entidad del dominicano, en su forma de expresión. La mujer mía no baila en gallera. Yo le pongo fiesta cada vez que quiera, ahí está todo, ¿verdad? Y mira, y el juego de gallo, el juego de gallo es una iconografía. Tú sabías que no hay una localidad nacional donde no haya un redondel de gallo, al menos un redondel de gallo. Sí. Y entonces la forma de hablar está preñada de ese concepto, ¿verdad? De esa iconografía, la subcultura del gallo. Para no decirte también el impacto, que es parte de los códigos, ¿verdad? Para mí el código más poderoso es la Virgen de Alta Gracia. Eso es un código. Es un código tan fuerte que va más allá de que usted crea, de que no crea, de que usted sea católico, de que usted sea evangélico. No. ¿Sobrepasó ese código la propia fe y la simbología de la Iglesia Católica? No. Para el dominicano. No la sobrepasó. Yo quiero recordarte la frase famosa de el señor Adolfo Hitler.
que él le decía a sus dirigentes. Hay que copiar de ese partido político que tiene 2000 años, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no solamente es una fuente de sabiduría. Estoy hablando de cantando la fe, que es lo que lo justifica. La estructura, como tal. Sí, la estructura, sí. No solamente es eso, ahí hay mucho que aprender en la sabiduría por la versatilidad de la Iglesia. No solamente la permanencia, sino lo versátil. Se transforma. Y no se transforma violentamente, sino se va acomodando a los tiempos. Y eso le ayuda a prevalecer. Y sus grandes crisis las ha sorteado con éxito. Tiene más fuerza la Iglesia, en todo el sentido de la palabra, que el partidismo en República Dominicana. No, eso es otra cosa. Para asumirse como estructura. No, me refiero a... No. Mira. A que se transforma y mantiene el dominio, el control y la presencia. Y los partidos se disuelven. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, aquí vino un embajador norteamericano, apellido Sullivan. Y entonces él quedó sorprendido por ese derroche, porque eso hay que decirlo también, en esa época existían los partidos, sí, cada partido tenía su ejército, y en vez de que el poder saliera de la boca de las urnas, como en la democracia, nacía de la boca de los fusiles, ¿verdad? Entonces, él dijo, pero ¿y esta pasión política de esta gente? Que no permite que el país se estabilice. Entonces le ocurrió una idea brillante para él, que fue introducir el béisbol en la República Dominicana. Así que llega la pelota, tratando de que la pasión por la pelota sustituya lo que hicieron fue darle otra pasión. Él tuvo un éxito relativo, porque ahora lo que el dominicano tiene dos pasiones. La política, que ha sido desde el principio. Oye, cuando yo hablo del principio, estoy hablando del principio, de la colonia. Entonces, la política siempre ha sido esa pasión. ¿Qué hizo él? Trató de sustituirla por la pelota. Como tú muy bien dices, ahora el dominicano no pudo sustituir la política. El dominicano tiene dos pasiones. Sigue con la que tenía. La política y el béisbol. ¿Verdad? Tomando esos elementos en donde como eje principal sobresale el planteamiento del heroísmo como lo que identifica y provoca la catarsis permanente de la dominicanidad. Esos eventos efímeros en mucho, como la Revolución de Abril, como la insurrección de 1963, como la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, como los sucesos políticos de 1978, que casi llegan al trafago de la confrontación bélica, casi. Esos elementos también son parte de la notación heroica de la dominicanidad. Pero no sé. Lo primero que quiero decirte es que debemos el 12 de enero. Escúchame, debemos cambiar eso, ¿verdad? Como tú lo quieres catalizar. Lo vamos a cambiar no por efímero. Esos son eslabones de la larga cadena del heroísmo. Lo de Camaño. No, te voy a decir, pero fíjate, eso tiene su gradualidad. La guerra de abril, como la llama el profesor Bosch, por ejemplo, es la segunda revolución burguesa inconclusa del país. Porque ya hubo una, la restauración fue la otra revolución inconclusa. ¿Por qué fue inconclusa? Porque no pudieron impactar en la transformación de un Estado burgués en la República Dominicana. Entonces, las otras son parte, esa es la obsesión del dominicano. El heroísmo, más heroísmo. Y escúchame que te interrumpa, por la sencilla razón de que no podemos yugular la línea de pensamiento que estamos siguiendo. Entonces, yo lo que quiero decirte es que lo del 12 de enero, ¿verdad? La gesta de la cueva de Amaury Germán Aristi y su grupo, el grupo Los Palmeros, la guerra de abril, la gesta del magnicidio contra Rafael Leonidas Trujillo Molina,
la revolución, el intento de golpe de Estado de la Marche del 46. Sí. Anterior a eso, tú mencionaste los desembarcos guerrilleros para tumbar a Trujillo, ¿verdad? Del 59. Anterior, la gesta de Luperón. Todos ese derroche de heroísmo de la misma guerra intestina, que era un derroche porque no había propósito nacional, sino político. Y después de eso la restauración, todos los eventos de la guerra restauradora preñada de gestas heroicas, la independencia de la república, la guerra de la reconquista, todo eso es una cadena de heroísmo. Por eso te decía que el heroísmo no es más que la verdadera riqueza del pueblo dominicano. Para concluir, sí, ese heroísmo tiene otra expresión que no sea lo bélico en un comportamiento como, por ejemplo, la irreverencia del dominicano frente a los ritmos musicales en un momento determinado en que la bachata surge, en que se impone el merengue en el salón, en que surge una manifestación tan irreverente como la de los urbanos hoy. Tú lo has dicho, si tú estudias, por ejemplo, nuestra música nacional, que es el merengue, ¿verdad? Hay que ver lo que pensaba el presidente Espaillá o lo que pensaba Eugenio Perdomo del merengue como una música indecente que jamás iba a trascender. Todas esas son cosas, son expresiones populares. Y como son expresiones populares, déjame decirte una cosa, el pueblo casi siempre tiene la razón, ¿verdad? Y sobre todo en esas cosas, en sus expresiones, ¿verdad? Entonces, cada época, existe la cosa, la época pasada fue mejor. Nosotros creemos que nuestra época, nuestro tiempo, tiene características irrepetibles. Bueno, y quizá la tenga, pero es un lenguaje diferente, es una forma diferente. Y eso no solamente tiene que ver con la conformación dominicana. Tú sabes el impacto que tiene en cualquier sociedad y en esta también, el impacto de la globalización y de las comunicaciones modernas. Eso que se te mete a ti por debajo de la puerta en la televisión. Todo eso va conformando una idea, ¿verdad?, transformadora de la sociedad. Ahora, tú pretender que toda esa transformadora sea para bien, ¿verdad?, es algo ilógico e inhumano. Yo te voy a decir una cosa, te voy a poner el caso, la bomba atómica, ¿verdad?, es un paso grandioso en la tecnología, bueno, pero es un elemento execrable, ¿verdad?, por lo que eso significa y monstruoso, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el dominicano, y yo soy, a diferencia de todos, muy optimista. ¿Por qué soy optimista? Porque conozco el pueblo dominicano. Entonces estoy seguro que el pueblo dominicano va a vencer todas sus amenazas, sus agresiones, sus grandes dilemas, siempre en favor de una colectividad que no se suicida. El dominicano nunca ha tenido vocación de suicida, sino de luchador. Tú no oyes que el dominicano dice que hay que fabricar, hacer de tripa corazones, aunque los corazones de tripa no sean buenos. Gracias al general Soto Jiménez, al intelectual, al ser humano, al dominicano que él representa y lo que él representa. El tema que nos motivaba a la conversación de hoy se quedó fuera. Yo voy a pedir que hagamos una saga de programas. Claro. Para poder continuar el próximo domingo con el tema que nos traía, que era el de Luperón y la restauración, y con un tema que le sigue a eso, que combina lo que tiene que ver con la advocación mariana de la Virgen de la Altagracia y de las Mercedes. Sí, cómo no. Y déjame decirte que eso, fíjate, tú hablando de irreverencia, pero eso que hicimos nosotros ahora fue una irreverencia, porque dejar fuera al soldado de la democracia, así que yo lo catalogo, al soldado de la democracia, es un atentado contra la grandeza, no solamente de ese dominicano, sino la grandeza del pueblo dominicano mismo. Estaremos en eso resarciéndolo el próximo domingo. Muy bien. A ustedes, buen feliz resto del día. Nos vemos el domingo próximo.